Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a capturar su atención, algo que ha estado resonando en el mundo del espectáculo turco y francamente, en el corazón de muchos fans. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que cuando se juntan, generan una electricidad especial. Y el título de hoy lo dice todo, el beso que nadie esperaba. Prepárense porque vamos a desgranar este momento, analizar las reacciones y por supuesto, especular un poquito, porque sabemos que eso nos encanta. Pero antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho les invito de corazón a darle al botón de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido que les interese. Ya saben, ese pequeño gesto hace una gran diferencia. Así que, ¿de qué va todo esto del beso que nadie esperaba? Bueno, Kerem Bürsin y Hande Erçel, después de haber compartido pantalla y química en la exitosa serie Sen Kalkam, se han convertido en una de las parejas más queridas, no solo en Turquía, sino internacionalmente. Su relación fuera de cámaras ha sido objeto de muchísima atención, especulación y, seamos honestos, una dosis saludable de amor por parte de los fans que conectaron profundamente con ellos en la ficción. Han sido vistos juntos, han compartido momentos en redes sociales, y la chispa entre ellos siempre ha sido palpable para el ojo atento. Sin embargo, hay momentos que incluso para los seguidores más dedicados, son una sorpresa mayúscula. Y un beso en un contexto inesperado, es uno de esos momentos. No fue un evento planeado para las cámaras de una serie, ni una aparición pública oficial. Fue algo más orgánico, más espontáneo, y por eso, para muchos, fue verdaderamente inesperado. Vamos a indagar en qué hizo que este beso fuera tan sorprendente. Primero consideremos el contexto de su relación pública. Han sido muy cuidadosos, y aunque se sabe que tienen una relación, rara vez han sido tan abiertamente demostrativos en público, especialmente en situaciones donde la atención de los medios y los fans es masiva. Esto no significa que no se amen o que no sean cariñosos entre ellos, para nada. Significa que han mantenido un cierto nivel de privacidad en su vida personal, lo cual es comprensible dada la intensidad de la atención que reciben. Por lo tanto, un beso capturado, un momento de intimidad que trasciende las barreras de la formalidad, se convierte en una noticia de primera plana. Ahora, ¿dónde y cuándo ocurrió este supuesto beso? Los detalles exactos pueden variar según los reportes y las filtraciones, pero generalmente se habla de un encuentro casual, quizás en un evento privado o en un momento de ocio. Lo importante es que no era un escenario donde se esperaría una demostración pública de afecto de esa magnitud. Piensen en ello, están rodeados de gente, pero en ese instante solo existían ellos dos. Ese es el tipo de magia que a menudo se busca en las historias de amor, y tener la oportunidad de verlo en la vida real, o al menos capturado por alguien, es algo que enciende la imaginación. Las reacciones a este beso fueron, como era de esperar, una avalancha. Por un lado, los fans que han apoyado su relación desde el principio, y que anhelaban verlos juntos y felices, celebraron este momento como una confirmación de su amor y complicidad. Para ellos fue un gesto tierno y romántico que validaba todo lo que sentían por la pareja. Ver a sus ídolos tan enamorados y sin tapujos debió ser un subidón de alegría. Imaginen la cantidad de mensajes, likes y comentarios positivos que debió generar en redes sociales. Por otro lado, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, siempre hay voces que analizan, critican o simplemente observan desde la distancia. Algunos podrían haberlo visto como un acto de publicity, una forma de mantener su nombre en los titulares. Sin embargo, dado el cariño genuino que parece haber entre Kerem y Hande y la forma en que han manejado su relación hasta ahora, esa perspectiva parece menos probable para la mayoría. Otros simplemente se sorprendieron por la espontaneidad del acto, y eso es parte de su encanto, ¿verdad? La vida real a veces nos regala estos momentos inesperados que te sacan de la rutina. ¿Qué nos dice este beso sobre su relación? Más allá de la pasión obvia que puede haber en un beso, creo que habla de confianza. Confianza en su relación, confianza en que pueden permitirse ser un poco más abiertos, y quizás, solo quizás, una señal de que su vínculo se ha fortalecido al punto de que las miradas externas ya no son una preocupación primordial. Es un paso adelante en la exhibición pública de su afecto, lo que sugiere que están más cómodos y seguros de su camino juntos. Además, este evento pone de relieve el poder de las redes sociales y la forma en que los medios de entretenimiento operan hoy en día. Un solo momento puede ser capturado, compartido y viralizado en CEU.
Cuestión de minutos, llegando a millones de personas en todo el mundo. Para Kerem y Ande, que tienen una base de fans global gracias a Senkalkapm, este beso se convirtió en un tema de conversación internacional. Los foros, los grupos de fans, las páginas de noticias de entretenimiento, todos se llenaron de discusiones sobre este evento. Analizando la química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, es importante recordar por qué conectaron tanto con el público en primer lugar. En Senkalkapm interpretaron a Eda y Serkan, dos personajes cuyas vidas se entrelazan de una manera compleja y romántica. La forma en que se complementaban en pantalla, sus miradas, sus gestos, todo gritaba complicidad. Y esa química, que muchos creen que se trasladó a la vida real, es lo que ha alimentado las esperanzas y los deseos de los fans de verlos felices juntos. Un beso así fuera de la ficción, parece ser la materialización de ese anhelo. También vale la pena mencionar cómo los medios turcos cubren a sus celebridades. Son una fuente constante de noticias y las relaciones románticas de sus actores principales son, por supuesto, de interés máximo. Un evento como este no pasa desapercibido, y probablemente fue cubierto por múltiples agencias y portales de noticias, añadiendo más leña al fuego de la especulación y el debate. Pero, ¿es realmente un beso que nadie esperaba? Tal vez para algunos sí, pero para otros, que han seguido de cerca su relación y han visto las sutiles señales, podría haber sido un desenlace casi inevitable de la profunda conexión que parecen tener. A veces esperamos que las cosas sucedan y cuando suceden, nos sorprendemos por la confirmación. Ahora pensemos en el impacto a largo plazo de este tipo de eventos. Para Kerem y Hande puede significar una mayor presión, o por el contrario, una liberación. Si se sienten cómodos compartiendo más de su vida privada, podría fortalecer aún más su vínculo con los fans. Si prefieren mantener un perfil más bajo, este evento podría hacer que sean aún más discretos en el futuro. Desde una perspectiva de contenido para nuestro canal, este tipo de momentos son oro. Nos permiten explorar no solo la vida de las celebridades, sino también la forma en que el público reacciona, la dinámica de los medios de comunicación y el poder de las redes sociales. Es un reflejo de nuestra cultura de fandom y de nuestro interés en las historias de amor, reales o ficcionadas. En resumen, el beso que nadie esperaba entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un tema candente. Para muchos fue un momento íntimo y hermoso que confirma la profundidad de su relación. Para otros, fue una sorpresa que añadió un nuevo capítulo a su fascinante historia. Sea cual sea la perspectiva, este evento demuestra la fuerte conexión que tienen no solo entre ellos, sino también con su público, que sigue con gran interés cada paso que dan. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro recorrido por este emocionante evento. Espero que hayan disfrutado analizando este momento tan comentado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió este beso? ¿Creen que valida aún más su relación? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Antes de despedirnos les recuerdo, si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante, no duden en darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de Kerem y Hande, o de las telenovelas turcas en general. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y apoyen nuestro trabajo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.